Reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. The church throughout all En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. being built up. Se iba construyendo y progresando en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. As Peter was passing, Pedro recorría el país he went down y bajó a ver a los fieles que residían en Lida. Encontró there he found a man allí a un cierto Eneas, who had been un confined. paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Peter said to him, Pedro le dijo, Eneas, Jesus Christ, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. he got up at once. Se levantó All the inmediatamente. inhabitants of Lo Lydda, vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón and they turned to the y Lord. se convirtieron al Señor. Now in Joppa Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. is Dorcas. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Now during those days, Por entonces cayó enferma y murió. so after washing, La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. since Lydda was Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa, sin tardar. so Peter got up. Pedro se fue con ellos. When he Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba all the widows, y se le presentaron las viudas, him the tunic, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Peter set them, Pedro mandó salir fuera a todos. and then he turned Se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo, Tabita, levántate. her eyes, Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. her his hand. Él la cogió de la mano, la levantó y llamando a los fieles y a las viudas, And the widows se la presentó viva. her alive. This became Esto se supo por todo Jaffa y muchos many came. creyeron en el Señor. Verbum Domini. How shall I make a return? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? How shall I make a ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? return for me? Alzaré la copa de la salvación And I will call invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? my vows to Cumpliré al Señor mis votos presence of en all presencia de todo el pueblo. precious in the eyes of Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? O Lord, I Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, I will call upon the name. invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Your words, Lord, are spirit and life. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Words of everlasting love. Tú tienes palabras de vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem.
Many of the disciples of En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, saying is hard. este modo de hablar es duro. Since Jesus ¿Quién puede hacerle caso? murmuring about this, he said to them, Adivinando Jesús "This shock que sus discípulos lo criticaban, les dijo, the Son of Man is esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. And he said, For Y this dijo, por eso se lo he dicho, que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. him by my Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. and no longer Entonces Jesús les dijo a los 12, do you also ¿también ustedes quieren marcharse? Simon Peter Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Verbum Domini. Today we have Hoy almost the tenemos got a couple casi el final. Excluimos un par de renglones de San Juan capítulo 6 acerca de la traición de Judas, that says, y después de esa línea que escuchamos hoy dice, Jesús le respondió, ¿acaso no los escogió a ustedes 12 y uno de ustedes es el diablo? For he is Estaba hablando de Judas Iscariote, pues él 12 was to betray him. era el de los 12 que lo iba a traicionar. Así que escuchamos que People say, los discípulos dicen, who can listen to it? esta enseñanza es dura, pueden escucharla. Y muchos discípulos lo abandonaron aquel día. Y luego escuchamos de la traición por primera vez en el Evangelio según San Juan. And Judas will betray him at Y Judas había de traicionarlo en la última cena. Vemos his work, especially la obra de Satanás, en especial the Eucharist, that our Eucharist socavando la Eucaristía, nuestra fe eucarística, todo lo que pueda hacer para ignore hacer que no vayamos a misa, para que ignoremos el pecado en nuestras vidas, away from que no recibamos la comunión, para mantenernos alejados de la Eucaristía a todo costo. teaching and things, trying to Confusión a través de los siglos, de la enseñanza, tratando de traer confusión a las vidas de los fieles. power the Eucharist. Creo que muestra el poder de la Eucaristía, que Satanás tiene miedo de él. But many disciples left Pero muchos discípulos this. lo abandonaron hoy por esta enseñanza. Decían que esta enseñanza era dura. Y quiero nada más ofrecer un pequeño resumen de San Juan capítulo 6, de cómo ha sido esta enseñanza. Today, Como ya mencioné el otro día, Jesus is seen Jesús by the crowds as a es visto por la muchedumbre como un nuevo Moisés. Messiah from Deuteronomy Esperaban 18, that the el Lord Moisés de Deuteronomio 18, raise up a donde prophet escribe, like me, el Señor vuestro Dios suscitará un profeta como yo, que él like miracles and do signs. estaba supuesto a hacer milagros semejantes a Moisés. Figurement. Moisés es prefiguración de Cristo. En San Juan leemos que una gran muchedumbre lo seguía porque veían los milagros que hacía sobre los enfermos. Leading the people out of Al slavery. igual que Moisés en el Éxodo, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, John 6 said he went una gran muchedumbre lo seguía. En San Juan 6 leemos que él subió a la montaña, se sentó, y estas son imágenes de Moisés cuando sube al Sinaí y recibe la ley. position of authority. Esta posición de estar sentado es una posición de autoridad y de enseñanza. Escuchamos en los primeros versículos que se acercaba la Pascua, Eucharist is que la Eucaristía es el cumplimiento del modelo de that was instituted Pascua, la fiesta que fue instituida en el Éxodo to commemorate their liberation. para conmemorar su liberación, para renovarlo, y para conmemorarlo, And at the heart of it, y que al centro de ello, to protect them, they were to sacrifice para protegerlos, habían de sacrificar el Cordero Pascual, lentils, poner el sangre en el dintel de las puertas, y cuando Dios death, so to speak, mandara el ángel de la muerte, born male of everything.
And Israel iban a matar el primogénito through the sacrifice of this de todos, Passover lamb, pero and they had to eat the Israel queda protegida por la sangre del Cordero de Pascua. commandments, teach Habrían de salir al desierto, Dios habría de revelarle los 10 mandamientos, enseñarles cómo adorarlo y formarlos como pueblo de Él. see that as a Vemos esto como un hermoso modelo de Jesucristo, in Christ we are que en Cristo made one, belongs to a mystical body nos formed convertimos en un solo cuerpo, to worship the Father. formados como pueblo para adorar al Padre Well, that's brought en to el Hijo. perfection in Christ. Todo esto llega a su perfección en Cristo. En San Juan capítulo 6 vemos la multiplicación de los panes y los peces. Leemos que había 5.000 personas, 5.000 hombres presentes. Suponemos que con esposas y con hijos. Sabemos que por lo menos había un muchacho ahí con pan que Jesús tomó y les multiplicó, que llenaron las 12 12 tribes of Israel, cestos con las obras. church, the new Israel, Jesús está formando la nueva Israel, la iglesia. place that holds the bread La iglesia debe ser el lugar que contiene el pan de vida. La multiplicación de los panes es imagen de ese pan de vida, la Eucaristía que Jesús nos da. Pero también thrilled the people, excited them. entusiasmó a la gente, porque esto les recuerda del maná. They saw that all they had done. They said, "This is truly a prophet." Cuando vieron todo lo que había hecho, decían, este verdaderamente es un profeta que ha venido al mundo. Moisés es conocido por el maná. Nuestros ancestros comieron maná en el desierto. What sign can you do? ¿Qué And señalas de darnos? Y Él les habla de que Él es el pan de Dios bajado del cielo. he's going to give this. Él les dice que Él ha de darles este pan de Dios. And their response Y is, la respuesta de ellos es, danos siempre este pan. Mesías, "We're believing in you." creemos en ti. They say that, but they No lo dicen explícitamente, pero quieren siempre ese pan. Los israelitas lo recibían todos los días. Lo multiplicaste una vez. Muy bien, queremos más. they come to find him Fueron a buscarlo al día siguiente y les dice, perishes, but do the works of God. And no trabajen por comida que perece, sino hagan las obras de Dios. Y le preguntan, ¿qué es? Y Él les dice, crean as the Holy One, en as mí. the Messiah, as the Son of God. como hijo de Dios. And after this Y después de este intercambio acerca del pan, Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. Habla acerca de este pan del cielo y luego cuando dice, yo soy el pan, vemos the Jews murmured. que los judíos murmuran. In reference to the Esta expresión, esta referencia a los judíos en San Juan 6, algunos comentaristas se refieren a esto como people from Judah, una the southern kingdom, the northern expresión, puede ser una expresión Israel, and they would call para el pueblo de Israel, del reino del sur, people coming from the Judá. southern kingdom. Quizás esta expresión se refería a la gente que venía del pueblo del Said, "I am the sur, pero murmuran cuando Él dice, yo soy el pan bajado del cielo. Nuevamente, quizás están buscando un pan terrenal, querían un rey de pan. But Jesus Leemos en San Juan 6, no one pero Jesús les dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me raised him on the last envió lo atraiga y yo lo resucitaré en el último día. Esa atracción del Padre lo leeremos como el don del Espíritu Santo que están supuestos a tener, fe en Él como Hijo de Dios, el Santo, and to receive it y and act upon this gift. recibirlo y obrar sobre este don que han recibido. And then he tells Y them, luego Él les dice, bread I will give el pan que les daré es mi carne for the world. por la vida del mundo. Some quarreling when he said, I'm the bread of God come down from heaven. Now he says, the bread I will give. Ahora Él dice, el pan que daré es mi carne por la vida del mundo. Then you can hear a real Y la pueden escuchar un kind of a shaking in the crowd. verdadero murmullo en la muchedumbre, porque luego leemos que los judíos antes estaban murmurando, ahora empiezan a discutir entre ellos, este hombre cómo puede darnos su carne para comer. Y luego tenemos los pasajes de ayer, que es la cima del capítulo 6 de San Juan, donde lo dice muy claramente. Él dice, Jesús les dijo, después de que acabaron de discutir, amén, amén os digo, a menos que coman la carne del Hijo de Dios y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Aquel que coma de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré al último día. Pues mi carne es alimento y mi verdadero y mi sangre es vida verdadera. Todo el que come de mi carne y beba de mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Como el Padre
vivo me envió, yo vivo por el Padre, así también el que coma de mí vivirá por mí. Vuestros ancestros, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que coma de este pan tendrá vida eterna. Él lo dice esto a la muchedumbre. Si leen en la traducción en griego, en el versículo 54, se traduce como come, pero en griego, en realidad el verbo que se utiliza es un verbo griego que significa, que se usa para describir cuando los animales comían en aquel entonces. Él no está usando una expresión poética, sino se refiere a la descripción de masticar que se utiliza cuando los animales comen, para expresar el punto de que sí, verdaderamente deben comer su carne y su sangre y beber su sangre. La repetición de las frases simplemente sí está insistiendo con este mensaje de la forma más clara y posible. Recuerden, en Pascua leemos al comienzo de San Juan 6, la fiesta de Pascua se acercaba, que tenían que comer el cordero. No bastaba con sacrificar el cordero y poner la sangre en el dintel de las puertas. Había que comer el cordero, o si no, iba a pasar una tragedia en la familia de uno. Al comienzo del Evangelio según San Juan, él lo señala como Cordero de Dios. Hay un grupo de gente que está con él que probablemente son muy serios acerca de su fe y están buscando un Mesías. Está en el desierto, en el Jordán, fuera de Jerusalén. Juan el Bautista tiene la camisa de pelo de camello, comiendo miel y langostas. Está en el desierto y él dice, este es el Cordero de Dios. Yo que pienso y he leído que hubiera sido una forma sorprendente de describir al Mesías. Quizás estaban esperando al león de Judá para que viniera a rescatarlos. Y por seguro los judíos devotos habrían conocido las profecías y todo eso. Pero me imagino que los corderos que sacrificaban cada año en Pascua, conectan un mensaje poderoso para ellos de que Jesús, el mensaje de Jesús es el sacrificio. No lo sabían en aquel momento, pero que Él sería sacrificado para nuestra liberación del pecado y la muerte, llevando este modelo del Antiguo Testamento a una nueva realización. En los Corintios 5 dice, Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado. Así que esa es la imagen. Esta carne y sangre ofrecida por nosotros en la cruz para nuestra salvación, también la recibimos en el banquete sagrado. Y vemos ese tema en la Pascua, lo vemos al pie del Sinaí, cuando Moisés ofrece sacrificio y les da la ley. El otro día lo mencioné, es sobre la montaña con los ancianos y tienen un banquete y contemplan a Dios. Ese banquete es lo necesario para recibirlo, y lo podemos hacer ahora también nosotros al recibirlo. Luego leemos que después del descenso, el día de hoy, él dice, ¿se ofenden por esto? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Está hablando de su ascensión, su resurrección y su ascensión, este increíble don. Y eso es cuando Él resucita. Y es esencial entender cómo Él va a hacer esto, darnos de comer de su carne y su sangre, que no es canibalismo. Él va a darnos la carne y sangre de su cuerpo resucitado. Cuando vemos esto y estamos llamados a creer en su resurrección, esto cambia todo, como indicó el padre Joseph ayer. Ese tiempo de Pascua tenemos estos increíbles encuentros y podemos experimentar la presencia de Dios en este tiempo litúrgico. Podemos recibir su vida y Él nos está dando para consumir su cuerpo y sangre resucitados, llenos del Espíritu, para transformarnos. Así que la Iglesia
in that. Y nuevamente Él hace un llamado a la fe. Speaks of this La Iglesia habla de esta presencia en la Eucaristía, que Él está sacramentalmente presente, under the outward o sea signs que of bread and bajo las wine, apariencias bread and wine, externas de pan y vino, tenemos su carne y su sangre presentes ahí. Pope Paul VI, El Papa Pablo VI, en Mysterium Fidei, su encíclica, habla acerca Jesus being present de que Jesús está presente físicamente en la Eucaristía. yes, Hablamos de una presencia sacramental, sí, porque no lo vemos como hace 2000 años there is something different caminando there. por ahí. Hay algo diferente. Did describe Pero Pablo VI lo describe como una presencia física. La realidad de Él está presente y esa es la esencia de la enseñanza. what happens at the Mass, La transustanciación que ocurre en la misa taken from the Last Supper, después de las palabras the substance of the bread and wine, de institución tomadas en la última cena, que la sustancia del pan y el vino cambian, que esa realidad bread and wine is now interior de lo que lo hace pan y vino queda cambiado a Jesucristo. it's not merely a symbol. No es meramente un símbolo. Speaks of it as La his Iglesia habla de ello como su presencia por excelencia, greatest way that we can la forma más grande en que podemos encontrarlo y recibirlo hoy. present where Sí, two or three are está gathered presente donde together. 2 o 3 están congregados, Poor, está he's presente en los present, pobres, está symbolized presente, in the altar in different ways. simbolizado en el altar en diferentes formas, pero este es el lugar por excelencia. Objective change, a new Es un cambio objetivo, hay una nueva realidad, es un cambio duradero. in the tabernacle, Así the lock que and key. We have adoration guardamos la Eucaristía en el tabernáculo times of Mass. bajo llave, Not merely tenemos imputed momentos de adoración en la misa, no es un mero significado imputado, body of que este pan tiene significado para nosotros como un cuerpo de creyentes, real change. como un cambio real y objetivo. Carry the Eucharist to the sick. You know, Llevamos la Eucaristía a los enfermos. very powerful experience as a Es priest. una experiencia muy grande como sacerdote llevar la comunión That a has una persona que está moribunda, their whole life. que se ha alimentado con la Eucaristía durante toda su vida y en sus Viaticum, that bread. últimos momentos recibir este alimento para el peregrinaje. Thing to see. Es algo poderoso And when you're on your ver cuando los reciben. not clinging Cuando uno está en su lecho de muerte, you know, in life. Everything else is uno no está buscando mucho más en la vida, todo lo demás se ha acabado. God and the most Nos aferramos a Dios de forma más profunda my faith as a y priest. siempre aviva mi fe como sacerdote ver esto. We speak of the Eucharist as Hablamos de la a Eucaristía mystery of faith. como un misterio de la fe, Jesus tells us, que Jesús nos dice, you know, my words are mis spirit and palabras son flesh espíritu y is vida. no avail. La carne You have to no get in the sirve. world of the Spirit. You have to get in the world of faith. Uno tiene que Go into entrar al the mundo del flesh. espíritu, al mundo de la fe, si uno solamente se basa I say en that la carne, as a call to en faith. el mundo. Believe that he is truly. Lo único que vemos es pan, pero We also see con la fe podemos ver que realmente se trata del cuerpo de Cristo. El tema de la Eucaristía es el sacramento de la unidad, in that porque passage I read, en aquel pasaje que leí verse del versículo 55 dice, aquel que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. that, you know, remains in me and I in him is another way to say it. This Habita en mí y mutual habito en abiding él. presence. Hay una presencia Saint Thomas que of permanece. Aquin teaches La Eucaristía, in fact, Santo Tomás de Aquino enseñaría que el hecho principal es edificarnos en el cuerpo de Cristo, draws into communion llevarnos en comunión con Jesús, to share, to receive. compartir y recibir su vida. Is a El matrimonio es un símbolo de esto. one. Los dos se convierten en uno. Aquí en la Eucaristía, Él nos está dando su cuerpo. Give the body to each, En el matrimonio, to each other to form this one flesh union. cada uno de los esposos, el esposo y la esposa entregan su cuerpo uno al otro para formar una unión. Se vuelven uno. Y Él And logra esta comunión en el sacramento de la unidad que nos une a todos en that Cristo. union that we so Esa unión que anhelamos tanto, a pesar que nuestra cultura y nuestra sociedad está tan dividida en muchas formas y hay tensiones en nuestros medios de comunicación y las noticias, fomentan las diferencias, promueven las diferencias, people fighting on pierden dinero, time. We vemos hunger personas peleando en la televisión todo el día. A pesar de esto, anhelamos la unidad.
with our family. Tenemos paz cuando estamos con nuestros familiares y amigos. Experimentamos cercanía unos con otros. Eucharist is building that Y extraordinary. la Eucaristía edifica esto de forma extraordinaria. Es un sacramento de paz para nosotros. Like the Exodus event, Tristemente, como el evento del Éxodo, la liberación de Moisés, we see lots of rebellion there. vemos mucha rebelión ahí. Toda la generación muere en el desierto. Hoy los paralelos continúan There's murmuring, en que hay there's rebellion, murmullos, teaching what Jesus, peleas acerca de esta enseñanza de Jesús. and we're told Y escuchamos que como resultado muchos discípulos se regresaron a su antigua forma de vida y ya no la acompañaron más. this is the only place in the Y scripture ese es el único lugar en las Escrituras donde la gente deja a Jesús from teaching them. por una enseñanza que Él ofrece. He explains A menudo Él explica he explains la parables semilla y to el people. sembrador. Él explica las parábolas cuando la gente lo cuestiona. Aquí And he left him. leemos que muchos lo abandonan y Él no va a buscarlos Come back. y les ruega que regresen. It's a metaphor. Es poesía, es una metáfora. You know, bread, teaching, it's Soy el pan, stick with me here. es una enseñanza, quédense conmigo. No, no es eso. Simply a metaphor. It's No not, es meramente una metáfora, no es meramente un símbolo, he lets them go. porque Él deja que se marchen. And this is fundamental to our faith. Y esto es fundamental para nuestra fe. Lord, with this teaching for the fullness, Hay que nacer con esta enseñanza para la plenitud de nuestra fe, because it's such a central porque es sacrament. un sacramento central. Es el sacramento That express this communion que es la meta final de todos los demás sacramentos, que fomenta comunión con Cristo mismo, a la cual estamos llamados. disciples Así live. que muchos discípulos se marchan. And then he does the most Y luego thing. Él hace He turns to the lo más increíble. Hoy se vuelve a los 12 y les dice, Will you les also pregunta, go away? ¿ustedes también se van a marchar? Simon Peter, the leader, Y Simón Pedro, el líder, le responde go, you have the y word le of dice, eternal life, and we have Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. else can we go for eternal life? ¿Dónde más podemos acudir I used to para recibir vida eterna? Ningún sitio. that was kind of a Yo solía pensar que esto era una ringing bell. salida fácil, But then it really did strike me. pero luego The profundity of those me di words. cuenta Nowhere else. de la profundidad de esas palabras. No hay ningún lugar más donde ir. Best things of the world. Podemos tener las mejores cosas del mundo, podemos tener los logros más grandes, estar rodeados por los más Beautiful people, inteligentes, but we don't have eternal life. pero no tenemos vida eterna. God himself. Esto proviene de Dios mismo. The only path Y Jesús es el único camino a esa vida eterna, la vida plena que todos queremos tanto. So there's a call to faith. Hay un llamado a la fe. Rejecting him. La gente lo estaba rechazando, no estaban viviendo en su fe. Para nosotros hoy en día, obviamente, podemos hacer lo mismo. ¿Cómo fomentamos esa fe eucarística a la que estamos llamados? Of course, prayer is Por always supuesto, la oración the first step. siempre es el primer paso. Pray to come, to adoration, just to Empezar para venir a adoración, pasar tiempo con el Señor, ir a sus iglesias locales y pasar tiempo grace from his presence. recibiendo gracia de su presencia, Sins before confesando nuestros pecados antes de recibir, don't take si no sin seriously and tomamos el pecado en serio y sus efectos en nuestras vidas, y seguimos la enseñanza de la iglesia, que debemos arrepentirnos del pecado mortal antes de recibir that chips la away comunión. our faith. Esto socava nuestra fe, We're not treating it porque no estamos tratándola con reverencia y respeto. any signs of Muchas reverence we do. señales de reverencia realizamos, nos hacemos genuflexión, guardamos silencio, In our church. rezamos en nuestras iglesias. When I was growing up, our parish did something Cuando yo era niño, mi parroquia hacía algo muy sencillo que me afectó mucho. we'd give Well, communion, Solíamos dar la comunión, uno iba a recibir come back to our y pew regresábamos a nuestro asiento y nos arrodillamos y esperábamos to receive, a que todos los demás reciban la Eucaristía. validated in the Siborium, and brought back to the tabernacle. Luego la Eucaristía era consolidada en el ceborio y iba al tabernáculo, luego cerraban la puerta del tabernáculo y todos nos sentamos. It was like, okay, I can sit down. Maybe I wasn't praying too well, but it taught me there's something special. Eso me enseñó que había algo muy especial acerca de ese tabernáculo, When que it's open and the Eucharist, cuando está abierto y la Eucaristía está afuera, he de that taught me volume. rendirle reverencia. Me enseñó muchísimo sin saberlo en ese momento. So any kind of
Así que cualquier tipo de cosa que hagamos como eso fomenta esa fe en nosotros. Ir a misa cada domingo, estamos obligados a hacerlo y eso edifica esa fe eucarística. Ir a misa y sentir el poder de la misa, el poder de su presencia. Yo estaba en una parroquia local los miércoles por la noche, tenía hora santa, tenemos confesiones, hora santa y luego la misa. Y fue algo enorme ver a la gente ir a confesarse, pasando tiempo en adoración y luego la misa. Ahí es donde yace nuestra fortaleza. Ellos recibieron el maná para fortalecerlos durante el camino. Y nos hace falta ese maná, ese pan de vida hoy en día para el peregrinaje. Y en la misa no solamente recibimos su presencia, estamos ahí con Él, sino que también el sacrificio de Jesús es ofrecido al Padre. Podemos estar presentes en ese acto de nuestra redención, recibir los frutos de esa redención, que esta gran obra de Dios está siendo realizada por nuestra salvación en la misa, y podemos estar presentes en ello. Santo Tomás de Aquino enseñaría que incluso un pecador endurecido, nada más por ir a misa, ni siquiera recibir comunión, por ir a misa recibiría la gracia de la conversión. Necesitamos esa gracia en nuestras vidas para perseverar y completar el camino.